Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico, hoy en tarde de jueves y hoy en una tarde bastante fresca y lluviosa. Esperemos disfruten acompañarnos y en específico el programa de hoy, el cual, pues bueno, seguramente para los que checaron la publicidad, sabrán de lo que trata. En este caso, un tema que se ha vuelto parte de una cultura, quizás de una generación en específico, cultura popular en este caso, donde aborda tanto videojuegos, tanto películas y bueno, incluso por ahí bastante información gráfica. Entonces, el tema de hoy es Silent Hill y en este caso una visión analítica del mismo, ¿no? Vamos a tomar en referencia uno de los juegos, en este caso unos personajes en específico, pero estaremos haciendo esta interacción o interrelación entre los demás personajes, quizás las demás historias y bueno, en fin, las generalidades. Entonces, pues sean bienvenidos nuevamente al Café Psicoanalítico y dejo que mis compañeros también se presenten. Hola, buenas noches, me da mucho gusto que estén escuchándonos. Soy Alejandro. Hola, buenas noches, me da gusto que estén con nosotros y soy Patti. Buenas noches, yo soy Domingo, espero disfruten este programa. Bueno, les hablo Octavio, estamos a espera también del doctor, que no ha de tardar en llegar. Y bueno, como les decíamos, precisamente el programa es ese. No olviden de comunicarse a través de nuestras diferentes redes sociales. Por ahí estamos al pendiente de Facebook, ya saben, facebook.com, /Café Psicoanalítico Radio, donde como siempre pueden encontrar tanto artículos, programas pasados, los lunes que se sube uno cada vez uno nuevo. Y bueno, de más información, también por ahí la información a los diplomados, como siempre, la oferta académica de la Asociación Mexicana de Salud Psíquica y que bueno, ahora ya hay publicidad de bastantes cursos, entonces, pues bueno, también para que lo chequen un poquito y los demás, pues bueno, por ahí en Twitter, en Vine, en Instagram y demás, por aquí estaremos leyendo sus comentarios, entonces la invitación también a que nos comenten. Entonces, pues bueno, comencemos con Silent Hill, este universo de alguna manera ficticio, este universo que a través del mismo se subdivide en otros tantos y que contiene una gran cantidad de personajes, siempre con una particularidad, al menos tanto el universo, a nivel de paisajes, también los personajes por sí solos, van a tener una característica que quizás la palabra misterioso apenas empezar a describirlos, ¿no? También hay una parte bastante ominosa y muchísimos simbolismos a lo largo de tanto los videojuegos y por supuesto también algunas cintas que ya fueron publicadas. Entonces, hoy tomaremos como referencia eso y bueno, para eso nuestras compañeras nos harán favor de no solo presentarlo, sino irnos desglosando toda esta parte oculta. Bueno, antes de iniciar literal el análisis hay que recordar, o bueno, hay que centrar un poco al público, que Silent Hill es un juego que inicia o se publica ya hace unos 15 años, se publica en 1999 el primer videojuego. Los que no ubican el videojuego, porque puede ser bastante complicado, pueden ubicar las dos películas que se han publicado contemporáneamente, ¿no? La primera, Terror en Silent Hill, y la segunda, Silent Hill Revelation. De alguna forma no vamos a abordar o no nos vamos a basar tanto en las películas porque sí hacen discrepancia en las historias con el juego, como toda película hace modificaciones, entonces vamos a centrarnos un poco en las generalidades de Silent Hill, pero vamos a tratar de desglosar aún más en el análisis el juego de Silent Hill 2, que se publica en el 2001, sobre todo muy conocido para la PlayStation 2. Entonces, bueno, vamos a comenzar con las características de este pequeño pueblo llamado Silent Hill. Bueno, está situado alrededor de un gran parque, o en este caso como un bosque. De alguna manera sí está basado en un lugar real, ¿sí? En el estado de California, llamado Centralia, más específico en el lago de Toluca, ¿sí? Bueno, en el juego se describe como un pequeño pueblo que solamente tiene como ciertas cosas básicas para poder como sobrevivir, ¿no? Sería como la iglesia, una escuela, una primaria, un hospital psiquiátrico, donde ni siquiera ha podido llegar como toda la tecnología y lo más avanzado del mundo, ¿no? ¿Cómo es como que llega a fundarse como todo este pueblo? Bueno, alrededor del año 1600 se establece finalmente como una tribu amerindia, ¿sí? En la cual esas tierras las utilizaba para poder hacer como ciertos rituales religiosos. Posteriormente empezaron a morir como muchas personas a partir de una epidemia, y a partir de esto se hace la construcción de un hospital, en el cual posteriormente se hace como una referencia muy simbólica en el sentido
de que pareciera un santuario, ¿no? En donde se ha curado como toda la situación mala o tenebrosa. Sin embargo, pues conforme va pasando la historia del pueblo, parece muy trágica toda la situación y se vuelve a repetir una y otra vez, ¿sí? Posteriormente, ya alrededor de los 1800, se vuelve como un pueblo donde solamente existe la penitenciaría, ¿sí? Y posteriormente ocurre que se descubre como carbón en esta zona y se empiezan a hacer como pues trabajo minero, ¿sí? Para poder hacer el sustento como de este pueblo, ¿sí? Posteriormente de la Guerra Civil estadounidense, llega como otro grupo de personas en el cual ya lo hacen como un pueblo más turístico. Sin embargo, a partir como de esta época es que estos pobladores empiezan a hacer como una cuestión muy ritual, en el cual era así como el fin del mundo, ¿no? Era como esta parte como logia, ¿no? Digámoslo en este sentido. Y pues estaban basados en la escatología, ¿sí? En el cual se basaban como en la lectura como de todos los excrementos. Sí, una parte como muy asquerosa, pero eso es parte de lo tenebroso de este pueblo, de la necromancia y los sacrificios humanos, ¿sí? De alguna manera, estos pobladores creían que era como traer al paraíso a través de todos estos rituales, y traían como una cuestión que a través del ritual podrían como obtener como todo aquello que deseaban, ¿sí? Después hay un grupo de personas a las cuales se les llama la orden, y ellos comienzan a hacer también una cuestión como muy de tráfico de drogas, en el cual de ellos también se sustentaba, ¿sí? Nada más como del carbón, como ya lo habíamos mencionado. Y bueno, de alguna manera este pueblo lo empiezan a catalogar como en tres dimensiones, o en tres tipos de pueblo, que al final de cuentas es el mismo, que está en el mundo real, que está completamente deshabitado, y que de alguna manera esta parte hace alusión a lo real que les mencionaba en un principio de este pueblo de Centralia, ¿sí? Que completamente ahorita en la actualidad oscila entre como las 42 personas, como en el último estudio que se hizo alrededor de 2008. Entonces sí fue yendo a la baja, ¿sí? Un pueblo cubierto de niebla, ¿sí? O sobrenatural, que es la parte en la que posteriormente nos vamos a ir centrando. Y por último lo cuarta como el ningún lugar, ¿sí? O nowhere, como lo manejan en el juego, ¿sí? Entonces, de alguna manera, vamos a centrarnos en esta parte, en el cual van a ver pues imágenes perturbadoras y siniestras, en el cual se va a centrar este juego de Silent Hill 2. Bueno, es precisamente una de las partes relevantes, o que quizás no solo en esta historia, sino algunas otras, el dejar un lugar que tenga referencias, que el público pueda empezar a investigar sobre él, pero que a la vez no haya una certeza de dónde está, es lo que muchas veces incentiva precisamente la curiosidad, y por ende quizás el buen ranking, ¿no? Tanto para el videojuego, tanto para la historia en general, tanto para alguna cinta, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte que siempre se va a dejar misteriosa, si lo ponemos a un nivel analítico, pues es lo que de alguna manera llama la atención del público, ¿no? A fin de cuentas, el público es el que dota, digamos, de extrañeza muchas veces al ambiente, a las cosas, a las personas, etcétera. Entonces, esa extrañeza, pues a fin de cuentas es buscar lo inexplicable, muchas veces en lo que quizás pues no es que tenga o no tenga explicación, sino que simplemente es, ¿no? Y sin embargo, el dotarlo de toda esta curiosidad, pues a fin de cuentas es tratar de contestar algunas preguntas que quizás son preguntas hacia sí mismos, ¿no? En la parte de Silent Hill vamos a encontrar precisamente esto. Ya tanto Patty y también Ale les hablaban de esto, Ale del pueblo, Patty de, en este caso, el centrarnos en específico en los personajes de Silent Hill 2. ¿Y por qué centrarnos en específico en estos personajes? Porque, bueno, el universo Silent Hill va a aplicar para muchos otros, ¿no? ¿Y qué es lo que también tiene esto de referencia? Pues bueno, que este universo es existente para el que quiera hacerlo existente, ¿no? Así como el público que de alguna manera juega el videojuego, tanto el público que quiere desentrañar todas estas premisas, y que pues bueno,
Por ahí nos vamos a encontrar quizás con foros y demás debates a nivel de los medios y redes sociales, en donde se trata de desvelar precisamente el misterio, ¿no? Un misterio que existe o no existe, pues esa es una de las preguntas, ¿no? Y que a fin de cuentas, dentro de los personajes que se pueden encontrar en este mundo, es lo que de alguna manera les interesa, ¿no? Cada uno de ellos, y ahorita nos platicarán un poquito, está ahí por una de las razones, ¿no? Muy, muy individual, pero a fin de cuentas es lo que los lleva a este universo. Entonces, ya hay una división que nos habla de este mundo, uno que es más real, uno que es más irreal, uno que da miedo, uno que simplemente, pues digamos, no provoca ningún otro sentimiento, y esta es la magia, quizás que ya empieza a surgir en Silent Hill, tanto de la parte más misteriosa, tanto de la parte que quizás no llama tanto la atención, ¿no? Pero bueno, ahí el tema. Y que inclusive también habría que señalar que de alguna forma nos estamos centrando en el número 2 de toda la saga, que es una saga muy, muy larga de videojuegos, porque al menos de este género es el mejor de Silent Hill, el número 2, y el número 2 también está considerado como el mejor juego de terror de la década, ¿no? Entonces, bueno, habría que hablar también un poco, vamos a iniciar a hablar un poco de las generalidades, de cómo se empieza a establecer toda la historia de Silent Hill, que va a ser precisamente con lo que Alejandra nos mencionaba, que es la Orden, ¿sí? La Orden y su dirigente, que será Dahlia Gillespie, y que tendrá como hija, Alessa Gillespie, que a partir de Alessa, que es el personaje principal, se va a generar toda la historia en Silent Hill. Okay. Bueno, de alguna manera, algo característico también de mencionar acerca de este pueblo es que no cualquier persona puede llegar ahí. Una característica de este personaje de Dahlia es que de alguna manera quisiera cumplir aquel deseo que tiene a partir como de toda una cuestión tenebrosa y muy siniestra, ¿sí? Y de alguna manera todas las personas que llegan ahí van como por el mismo camino, ¿sí? En el sentido de que tienen que pagar como ciertos pecados o ciertas culpas que pagar, ¿sí? Que en este caso va a ser lo que va a llevar a James, ¿no? A este mundo. De alguna manera, el mundo o de la niebla se va a manejar de manera muy simbólica, como si fuera un super yo, ¿sí? En el sentido de que, se hace a partir de la fantasía del sujeto, de aquello de lo cual está sintiéndose culpable, y poder como remediar esta situación, ¿sí? ¿No? O de alguna manera pues encontrar el castigo que en el mundo real no se encuentra. Muy simbólico en la cuestión de cómo lo cuarta que el mundo real está completamente deshabitado, ¿sí? Como si no hubiera nada y todo fuera como muy normal. Sin embargo, pues el llegar como a esta parte siniestra y tenebrosa del mundo es lo que lo caracteriza, ¿sí? Entonces, de alguna manera lo que le va a dar sustento es a partir de la secta que hace Dahlia, ¿sí? Como toda esta cuestión del ritual a través de su propia hija Alessa, para poder como ser ellos los supremos castigadores y traer el paraíso que de alguna manera se está relacionando con aquello que ya se decía en un principio, ¿no? Como lo que se esperaba de la fundación de ese propio pueblo, como si fuera a traer todo lo bueno, sin embargo, pues ya está muy tergiversado, ¿sí? Y bueno, en este caso, Dahlia inicia precisamente con esta, pareciera un delirio bastante fundamentado, porque en gran parte lo toma de una realidad, ya que le hacen veneran al dios Samael, ¿sí? Samael es como el dios que ellos veneran en estas tribus y en estos rituales, pero no es el Samael que conocemos de la religión judía, ¿sí? Ahí se hace muy específicamente en las bibliotecas de Silent Hill, que no tiene nada que ver con referencia a él, sino que se toma nada más el nombre, se le toma la imagen de lo que conocemos como Baphomet, que es un dios también que se adora, que supuestamente ya después se hace como toda la revisión y es Incubus a quien realmente están adorando, nada más que le cambian el nombre con Samael. Incubus tenía la particularidad de que tenía relaciones sexuales con las mujeres fértiles mientras ellas estaban soñando,
¿sí? Y que al final de cuentas es pues un abuso, ¿no? Lo que comete, que va a ser característico en la vida de Alessa. Alessa, la hija de Dalia, bueno, va a vivir siendo golpeada precisamente por Dalia, rasguñada por ella misma, siendo obligada a asistir como a las juntas que se hacen precisamente en esta orden, y Dalia le trata de hacer creer a ella, bueno, que va a salvar como a todo el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hace? O en la idea de ella, bueno, es que tiene que quemarla viva para que el dios pueda posicionarse de su cuerpo, que ella quede embarazada del demonio y en algún momento logre darlo a luz. ¿Sí me explico? Y de hecho, bueno, Dalia tiene esta creencia de que Alessa tiene que ser madre e hija del dios al mismo tiempo. Y a partir de todo este delirio bien cimentado, es como va a iniciar toda la historia de Silent Hill. Bueno, ya como lo decía Pati en la introducción, esta parte de la secta tiene mucha relevancia, en el cual, bueno, ya les decía, se fundamenta cómo el mundo va a funcionar a través del castigo de los otros. ¿Cómo comienza esta historia? Bueno, comienza con James, que llega a este pueblo, en el cual curiosamente ya había estado anteriormente, pero en una circunstancia muy distinta, en el cual llega con su esposa. Ya estaba muy enferma, sin embargo se le da como como los últimos días de su vida, los mejores que pudo haber tenido. Sin embargo ocurre un hecho que al final del juego se da como cuenta James de cuál era la realidad o de por qué había ido ahí, ¿sí? Bueno, una parte en la que al principio o en la introducción, que es muy curioso, es que a partir de un delirio que tiene James, de esa carta que le escribe Mary, curiosamente, es que esperaba, o le dice que en aquellos remotos sueños que ella tenía, él esperaba y le había prometido que tomara como algún día el hecho de volverla a llevar, vaya, ¿sí? Pero nunca lo hizo. Entonces, de alguna manera, el encontrar esa carta es como hacerle cumplir aquello que su esposa deseaba y que nunca llegó, ¿sí? Pero también es como para remediar aquel asesinato que cumplió, ¿no? Como si fuera a darle una mejor vida a su esposa. Sin embargo, pues terminó ser tan culposo que nunca recibió el castigo, que curiosamente llega a ese pueblo específico para poder recibir ese castigo, ¿sí? Entonces, durante toda la trama intervienen diversos personajes que lo llevan como al final para que pueda admitir su culpa y ser castigado, ¿sí? Pero pareciera que ni siquiera termina por cumplir esa parte, ¿sí? En alguno de los finales de todos los que se manejan, al estar James al querer como revivir a su esposa, pues pareciera que quiere volverlo a remediar, pero pues no puede, entonces no recibe como el castigo que debió de haber recibido, ¿no? Entonces es como volverle a dar otra oportunidad, cuando durante todo el juego, durante todo la trama de este pueblo, no tendría que ser así. Y bueno, damos una pausa también para decir que el doctor Gerardo ya está aquí acompañándonos, entonces bienvenido. Sí, muchas gracias. Déjenme leerles los mensajitos que ya hay, a que vean que les gustó el tema. Dice Daniel, buenas tardes, café, escuchándolo tardes. desde Colombia. Buenas tardes. Dani, a ver si es el mismo, diferente, dice, hace tiempo que esperaba el análisis de Silent Hill desde la perspectiva psicoanalítica, gracias. Ahí está, cumplido, deseo cumplido. Javier nos manda saludos, Daniela también nos manda saludos. Así que sigamos. Bueno, con eso que dicen del principio del trama, de que no se puede llegar, no cualquier gente llega, y de la esposa, hija de la orden de Dalia. Esa merola, pareciera una fantasía muy, muy edípica, ¿no? Que raya entre, digamos, lo edípico, entre lo perverso y entre lo psicótico, como que ahí se mezcla y es algo muy, sería así como muy perverso, polimorfo, ¿no? En ese sentido de juego, pues, ¿no? Sí, porque inclusive Dalia va a hacer como toda va a transgiversar todos los hechos, ¿no? O sea, al quemar viva Alessa, ella va a decir, se va a poner de acuerdo con la prensa y va a decir que murió su hija en un incendio accidental por una caldera vieja o en mal estado descompuesta, y entonces toda la prensa inicia como ese seguimiento.
la va a mantener viva porque ella sigue con el delirio de que tiene que dar luz a Samael, la mantiene viva en peores condiciones porque la lleva a vivir al sótano del hospital, del que nos hablaba Alejandra, o sea, ni siquiera la lleva como al primer piso, se la lleva al sótano, ¿no? Y entonces ahí la va a mantener viva y le va a poner a una enfermera, pero va a ser una enfermera que van a ser adicta con la creación de la droga, la van a hacer con el intercambio, es porque la enfermera se queja muchísimo de cuidar a Alessa, habla como que es repugnante, que es asquerosa, que está muy cansada de cuidarla, y Dalia le va a decir, bueno, aquí hay droga y a cambio cuídala, ¿no? Y toda la gente o la poca gente que está en Silent Hill cree que Alessa está muerta y que Dalia está loca a partir del terrible sufrimiento que fue perder a su hija en un incendio accidental. Pues pensaba yo inclusive recordaba un poco el tema del programa pasado de las perversiones morales, cuando hablábamos, ¿no? Y que hablaban de estas relaciones que se vuelven asimétricas, donde hay desigualdad, donde de pronto el perverso va a manipular o va a utilizar para el cumplimiento de su propio deseo al otro como objeto, ¿no? Entonces... A mí me parecía, por ejemplo, la inmolación sería como un sacrificio y la guarda después en el sótano podría ser como en el inconsciente y la alimentaba como melancólicamente, la tenía como un objeto interno que la estaba castigando, una enfermera adicta que pues era como una representación de ella como madre y que la tenía que ir a cuidar y que no se podía desprender del recuerdo de su hija. Bueno, siguiendo como con la línea de con James, uno de los primeros personajes con los que se topa y que es muy característico después es con Ángela, en la cual esta chica tiene el antecedente de que fue abusada por su padre de manera constante durante muchos años, y sin embargo, a pesar de que hubo este abuso, alguien que estaba coludido ahí pues era su mamá, ¿no? Algo muy curioso que pasa al inicio es que pareciera que Ángel está muy preocupada por buscar a su mamá, sí, como si la extrañara tanto. Sin embargo, aquí parecería como una formación reactiva, ¿no? En el sentido de, bueno, si la odiaba tanto y se sentía como abandonada y siendo víctima como de algo injusto, ¿cómo podría ser posible que la está buscando? Ahora es muy curioso que siempre el inicio del pasaje de este juego es a través del cementerio, y algo muy característico es que siempre el cementerio siempre está bien cuidado, ¿sí? Uh-huh. Tanto en el juego como en la vida real, de este lugar de Centralia es uno de los lugares donde se les da como una preferencia, muy curioso, ¿no? Algo que se tiene que estar reviviendo para poder seguir el sustento como de toda esta situación de la secta de vamos a traer el paraíso y se va a culpar a quien sea y entonces tiene que morir. Sin embargo, se tiene que volver a revivir para que pueda realmente morir, ¿no? Es como una cuestión muy repetitiva, ¿sí? Posteriormente viene Y que inclusive también algo que me llama la atención es que, bueno, al menos en todo el juego y justo con estos personajes, hay la figura paterna siempre aparece muy debilitada o bastante deforme, ¿sí? Alessa, por ejemplo, no aparece su padre en ningún momento, de su papá no se sabe nada, inclusive, bueno, algo que de pronto también hay que hacer el señalamiento es de la banda sonora del juego, ¿no? A cargo de Akira Yamaoka, que de pronto la música va a ser muy melancólica, muy triste y muchísimos reproches a la figura materna. En Silent Hill The Room, que sería más o menos el 4, inclusive ahí se hace, Akira Yamaoka escribe la canción como si fuera desde Alessa, ¿no? Dice, mamá nunca me abraza y papá nunca me habla, no abraza por la perversión de Dalia y no habla porque un padre no está, ¿no? Un padre que no habla de pronto no está. Ángela, un padre que es violento y que la abusa, y una madre que permite también, y James, que aparentemente trata, ya al final lo veremos, que trata de adoptar a Laura, pero también una figura paterna que no va a saber ser padre, ¿sí? Pudiera ser incluso que la madre que busca no es esa madre, la madre buena que nunca apareció. Y por lo tanto hay una madre mala, ¿no? Por eso viene todo estas pesadillas, ¿no? Por la madre mala.
Incluso siguiendo un poquito también lo que nos decía más temprano el Doc, en esta cuestión de multiplicidad de estructuras, que al menos así pareciera por un momento, o esta polimorfia desde la perversión, bueno, también podemos encontrar dentro del evento social que está sucediendo, ¿no? Hay una orden, que en este caso es la propia secta, y siempre que hay estas agrupaciones vamos a encontrar, digamos, rasgos de todas las estructuras, no solo en los que las conforman, ¿no? Sino en este caso en el evento que van a llevar, ya sea en aquellas inmolaciones que Domingo nos hablaba un poquito, ya sea en cualquier otro, digamos, fenómeno social que va a tener un rasgo delictivo, criminal, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que viene aquí? Pues bueno, siempre va a decir la motivación desde una perversión, en este caso el disfrute desde el punto neurótico, y como tal la fantasía desde el plano psicótico, ¿no? O la unión de la misma, digamos, secta o demás, ¿no? Aquí hay una cuestión que a fin de cuentas resalta, que es el uso de estupefacientes, ¿no? Ya decían que el pueblo se mantenía con eso, y en este caso muchos de sus ingresos y muchos de los que estaban dentro de esa secta llamada la orden estaban precisamente por lo mismo, ¿no? A fin de cuentas los estupefacientes alteran la realidad, buscan esa fantasía, ya sea desde el plano inconsciente alimentándola, y aquí desde el lado más real, ¿no? Tratando de inducirla. Entonces, bueno, ahí vamos a ver precisamente por esto la multiplicidad, no de que haya muchas estructuras. Obviamente es una obra de ficción, ¿no? Y obviamente en las obras de ficción se va a tratar de llevar, por un lado, bastante mezclado. Ya lo mencionamos antes con otros autores, ya sean de libros, ya sean de cine, ya sean de cualquier expresión del arte, que a fin de cuentas tratan de dejar en claro una estructura o tratar de vislumbrar un paisaje, ya sea aquella locura que sería psicosis, ya sea aquella maldad que sería perversión, y a fin de cuentas dejan muchas veces ecos o huellas de sus propias estructuras, ¿no? En el juego Silent Hill, películas y demás adaptaciones, no es la diferencia, ¿no? Se trata de hacer un lugar que parece perteneciente muchas veces a esta locura, a esta parte extranormal, pero a fin de cuentas todo el tiempo, hasta ahorita que hemos escuchado la historia de la mano de Ale y de Patty, nos damos cuenta que es bastante neurótico todo esto, ¿no? Un sentimiento muy presente de culpa y arrepentimiento, donde es precisamente eso, expiar la culpa, ¿no? Expiar el pecado, si lo queremos ver de otra manera. Y dentro de esto, la orden se encarga de ese ente de justicia, tanto como ese superyo social que alguna vez abordamos, ¿no? Ese superyo, a fin de cuentas, con esa denominación externa, donde todos eran portavoces del mismo. Entonces, bueno, ahí va a haber dos términos que también me resaltaban, o me daban un poco más de interés, donde no vamos a hablar de bien o mal, sino vamos a hablar de caos y de orden, precisamente. Algo que también llama la atención, decían hace rato que no cualquier persona puede llegar ahí. ¿Por qué van a la secta? Porque van a perder el principio de realidad y se van a ir al principio de placer. Van a abandonar el proceso secundario, van a llegar al proceso primario, pueden expulsar todas las pulsiones, puede haber descargas rápidas, puede haber más fantasías, regresiones, como el hecho de lo escatológico. Hace algunos programas lo decimos así, ¿no? En el grupo, de alguna manera, la exigencia o la represión, pues, disminuye, ¿no? Incluso también el grado de intelectualidad, que era en aquella psicología de las masas que hacíamos, ¿no? Aquí sucede exactamente lo mismo, solo con la vertiente de que hay unos principios precisamente de causa de orden y qué es lo que van a provocar o lo que van a evitar. La cuestión es adorar también unas entidades, y curiosamente no creen en el bien y mal, pero sí creen en entidades que muchas veces es lo que provocan, ¿no? O de alguna manera evocadas tanto al mal o al bien. Entonces, a fin de cuentas, estos sinónimos es lo que son, ¿no? Caos y orden no son otra cosa que mal y bien. Entonces, por supuesto que siguen la misma ideología, simplemente cambian las palabras. Y si hablamos de sectas, pues es lo que todas las sectas hacen, ¿no? Las sectas tergiversan el conocimiento, digamos, genérico, adoptan nuevos conceptos muchas veces para, en este caso, que no cualquiera lo entienda, y lo hacen más confuso de lo que en realidad debería de ser, ¿no? Entonces, pues bueno, la cuestión aquí con esta orden, ¿no? Como ellos mismos se autodenominan, es la creencia, pues, en un, digamos, inicio o reinicio después de esa muerte, preservando ese cementerio, si lo vemos hasta ese momento, pero a fin de cuentas diciendo, pues a partir de ahí va a venir el inicio, ¿no? Lo que otras muchas religiones, otras muchas sectas, pues a fin de cuentas dicen con otras palabras, ¿no? Entonces, pues por ahí ya podemos encontrar, y simplemente hacer mención en eso. Si hay una multiestructura, si lo queremos ver así o con ese término, no es tanto que existan todas las estructuras, sino en este caso las características. Como decíamos, la motivación perversa, que ahí sí puede ser en base también a su dirigente, en este caso la psicosis, que es en conjunto, o el punto de unión, y como tal el disfrute, que es desde el neurótico, a fin de cuentas con esa promesa de o vamos a castigar a alguien por ser el culpable, o yo voy a expiar mis culpas, si es que soy culpable. Entonces, a fin de cuentas, es lo mismo que en este caso el tratar de ponerle misterio, como hace el mismo juego, a algo que quizás no fuera tan misterioso por sí solo. Si quieren sentirse como en el juego, vayan aquí a Chapultepec los sábados en la noche
Sí, Y es un allá día hay- lluvioso, así con Y allá tanto hay un neblina. señor que se viste de cabeza de pirámide, ¿se llama? Las enfermeras, pues ahí las rentan, ¿no? A ver dónde las consiguen. Pero bueno, pues igual rentan la vestimenta, no sé. Ya llegó a Guadalajara Silent Hill. Desde hace mucho, Doc. Bueno, los personajes vivos. bueno. ¿Verdad? Diferente. Muy bien. Ahí nos vemos los sábados en Chapultepec. Les va bien. Bueno, entonces, retomando un poco lo que Ale mencionaba, que estábamos hablando precisamente de Ángela, de esta chica que su padre abusa sexualmente de ella con permisividad de la madre, ¿no? De eso uno se va a dar cuenta a medida que pase el juego, cuando te vas a encontrar literal con un monstruo que es una cama que está caminando y tiene encima de la cama, bueno, dos figuras pareciera humanoides, pero sí se alcanza a vislumbrar un poco el abuso sexual, ¿sí? Y ahí es cuando ella empieza a platicar con toda la historia de lo que le estuvo pasando, que también es una característica de Silent Hill, que todas las figuras están muy deformadas o están mutiladas o son humanoides, y que eso de pronto va a dar un poco grotesco, dar introducción un tanto a Cabeza de Pirámide, ¿no? Que va a ser así como pareciera que ni el mismo Konami pensó en la relevancia que iba a tener esa figura en el 2, que entonces tiene que volverla a publicar en todos los juegos, ¿no? Y que bueno, que lo vamos a empezar a revisar. Bueno, aquí pareciera de alguna manera que Cabeza de Pirámide formara parte de la personalidad de James. Sí, es muy curioso que durante todo el juego se encuentra de manera constante con esta figura, pero nunca termina de ser dañado por Cabeza de Pirámide. Y algo muy curioso, en algunas escenas pareciera que siempre está la expectativa de James, ¿sí? Nunca pareciera que le fuera a hacer daño, inclusive se queda como probándolo a ver qué más haces para poder realmente saber si te terminó por mutilar o no. Uh-huh. Sin embargo, el primer encuentro que tiene James fue en la ciudad, que apenas estaba en el pueblo, y que también muy característico todo el tiempo, Cabeza de Pirámide está buscando la propia satisfacción, ¿sí? Está completamente desbordado, y es a través del abuso constante como de todas las figuras que se encuentre, ¿sí? Ya ni siquiera es como una selección, sino cualquier cosa que se encuentre es como darle ese castigo a través del abuso que tiene sexualmente con las figuras, ¿sí? Bueno, posteriormente y que inclusive es una muy curioso la relación que lleva Cabeza de Pirámide con James, ¿no? Siempre que se acerca, se te avisa. Si lo estás jugando tú obviamente desde James, cada vez que él se va a acercar, James tiene una radio portátil que no funciona, pero por algún motivo la carga. Entonces, siempre que se va a acercar genera una interferencia, como cuando a la tele se le va la señal, y entonces ahí te avisa de que ya se está acercando, ¿no? Dentro de todo el juego, o en este caso de los personajes que estamos viendo, hay una dualidad permanente, ¿no? Nos encontramos ya una dualidad con el mismo mundo Silent Hill, que a fin de cuentas, bueno, ahí es más que una dualidad. Hay como varios mundos que nos comentaba Ale en un principio, este mundo real, este mundo irreal, el mundo de la niebla, etcétera, ¿no? Otra de las cuestiones son los personajes que van a tener esta misma dualidad, ya sea el personaje por sí solo, en este caso, digamos James, ¿no? Siempre va a haber una cuestión bastante misteriosa en la que no se sabe bien el origen, no se sabe tampoco el final que tuvo de su relación, ¿no? Una relación que lo atormenta, una cuestión que lo llevó también a Silent Hill, y que a fin de cuentas es un pasado que también lo había llevado a Silent Hill, ¿no? El punto de conexión es su esposa, pero ¿cuál es el punto que lo hace sentir culpable de su esposa? La van a encontrar por ahí muchas veces con una apariencia enferma, con una apariencia desgastada, y que a fin de cuentas es aquella persona que no está viva y que le escribió una carta, y que eso es lo que lo atormenta, ¿no? Para empezar, eso es como una persona que murió, en este caso mi esposa, me puede escribir desde ese más allá, ¿no? Entrecomillado. Y esto es lo que lo lleva a Silent Hill. Entonces esa es la carta, que más que carta es como invitación a ese mundo, donde ya nos comentaban la peculiaridad es que no cualquiera puede entrar, ya sea por aquellas cuestiones de la orden, ya sea por, en este caso, las cuestiones de que tienen que tener una historia previa, y una historia que necesariamente tiene que ver con alguna culpa,
¿no? Entonces, esa es una de las características. La dualidad del mundo, bueno, ya lo hablamos un poquito. Y ahora la dualidad de los personajes, pues lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Marie y María, que por ahí van a seguir incluso pues un seudónimo bastante similar, y que esto también podemos analizarlo, ¿no? Marie es la esposa de, como tal, James, ¿no? La esposa enferma, la esposa que le escribe la carta. Y María va a ser una persona que se encuentra dentro del mundo Silent Hill, que está bastante sexualizada, ¿no? Todo el tiempo está tratando de coquetearle, todo el tiempo está tratando de atraerle. ¿Y qué nos significa esto, no? Pues a fin de cuentas, ahorita hablamos un poquito en la pausa, una cuestión en la que mantienen un nombre similar, e incluso ayer me comentaba también Patty hablando del tema, muchas veces James la confunde, ¿no? Y James es el que le dice, ¿eres tú Marie? Y luego, no, yo me llamo María, ¿no? Entonces, por ahí las primeras cuestiones que nos brincan es el nombre, y en esta secuencia, pues bueno, el nombre que, digamos, para aquel americano, tanto para los creadores del juego y demás, un nombre latinoamericano como que esconde una cierta sexualidad, ¿no? Entonces, ya hace que esta persona esté sexualizada, digamos, desde el inicio, ¿no? Marie muy recatada, incluso en su vestimenta, y María, por otra parte, muy sexualizada, ¿no? Incluso muy, digamos, provocadora. Entonces, empezamos a ver esta vertiente en la que Cabeza de Pirámide tampoco es el que va a acechar a James, pero no acaba de matarlo. Entonces ya hay una dualidad también entre el enemigo supuesto y en este caso el héroe también supuesto, ¿no? Que a fin de cuentas nunca se sabe por qué está ahí, nunca se sabe de qué se queja, y empiezan a aparecer otros personajes. Por ahí creo que es una niña, la que también, Laura, se llama Laura, y que pues parece que lo odia, ¿no? Que ahí supuestamente tuvo un pasado donde conoció a Marie, y en este caso sabía por qué estaba enferma, ¿no? Entonces, la enfermedad de Marie o la enfermedad de su esposa, que es previo a estas vacaciones que tiene en Silent Hill cuando ella vivía, parece que no está explícita, ¿no? En ningún momento, simplemente está a cuestión de estaba enferma y parece una enfermedad terminal o algo por el estilo, ¿no? Pero en este caso, ¿por qué la niña odia a James? O en este caso, ¿por qué él, de alguna manera, no dice cuál fue la causa de muerte, ¿no? No empieza a explicarse eso, que quizás eso ayudaría a tratar de no ir a buscarla. Entonces parece que ahí viene una omisión permanente y una cuestión que anuló una parte de sus propios recuerdos. Y que inclusive es al final del juego nos empezaremos a dar cuenta, o bueno, como va transcurriendo, que pareciera que precisamente María es una parte muy disociada del mismo recuerdo de Mary, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque ella empieza a relatarle, María, recuerdos de vacaciones que vivió específicamente, perdón, con Mary, ¿no? Y es cuando James todavía se confunde más e inclusive entra como en esta situación caótica de no saber cuál es cuál. Sí, ya inicia toda una confusión. La relación que tiene con Cabeza de Pirámide, bueno, también es bastante singular, ¿no? Nunca le puedes hacer daño, o sea, no lo lastimas, y no lo lastimas porque no se puede lastimar a sí mismo en ese sentido, es nada más una cuestión muy proyectiva, ¿no? Comete varios por ahí acting out con ese deseo de ser castigado, cuando de pronto escucha la interferencia de que ya viene, se esconde en los armarios o se esconde en algún lugar, pero no apaga la lámpara que trae consigo, ¿no? Como para poder ser visto y entonces ahora sí poder ser castigado, o inclusive de enfermarse. En varias ocasiones durante el juego va a meter la mano al retrete, pero no se las lava, ¿no? Bueno, ya saben que es bastante grotesco el juego. no se lava las manos, como con esta situación también de enfermarse, ahora sí más una cuestión más somática o más real de cuerpo. Y la otra es que, por ejemplo, se baja del auto cuando va conduciendo y deja la puerta abierta, ¿no? Para que alguien llegue, o siempre está al filo del peligro y siempre lo está buscando. Inclusive con Eddie se pone el peligro, que va a ser otro personaje del que vamos a hablar, y con Ángela también, ¿sí? Entonces, hablemos de Eddie. Bueno, Eddie aparece en esta saga del juego como un chico amedrentado como por todo su físico, ¿no? Que era feo, que era gordito, que le causaban bullying, así literal. Entonces, su manera de vengarse de todas estas personas era a través del asesinato, ¿no? Lo primero que asesina, y muy curiosamente, es a un perro. Y característicamente, que causan los perros como esa ternura o como ese cariño, que de alguna manera él tenía, ¿no? Como persona. Sin embargo, esa era una característica para ser buleado por los otros, ¿no? Posteriormente es como toda la representación de cada una de las personas por las cuales sufrió
bullying y termina por asesinándolos. Y pareciera una cuestión como muy muy border también de Eddie, en el sentido de que pareciera muy bueno, pero por el otro lado es completamente desbordado en la manía, en la cual inclusive le hace la alusión a James. Es muy fácil llegar a matar a una persona, simplemente sacas una pistola, se la pones en la cabeza, apuntas y hasta ahí llegó, ¿no? Entonces, pareciera como que realmente goza el estar mutilando y matando a las demás personas, ¿sí? Y que inclusive también va a gozar de ser agredido, ¿no? Que era de pronto una perspectiva que algún día yo escuchaba del bullying, que de pronto como estos niños pareciera que se vuelven a colocar en la situación o en el lugar o cerca de personas que los van a agredir, porque curiosamente, bueno, la trama de Eddie terminará pronto cuando tiene un reencuentro con James, ¿no? Están otra vez platicando y están hablando y Eddie le dice, te estás riendo de mí, ¿verdad? Y James así como de, no, para nada, no me río de ti. Claro que sí, te estás riendo de mí. Y entonces lo incita a la violencia y lo incita otra vez a que cometa un acto violento. Y bueno, James termina asesinándolo a Eddie en defensa propia. ¿Sí me explico? Muy justificada en la defensa propia. Que podemos encontrar nuevamente un personaje que también tiene que expiar algo, ¿no? En este caso, primero una culpa quizás por haber sido la víctima, para empezar, ¿no? Porque todo el tiempo había sido eso, una víctima de sus compañeros, una víctima de la sociedad en general, una víctima quizás de sus padres y demás, ¿no? Entonces, esa es la primera quizás venganza que tiene que tener, y posterior a eso, pues bueno, el asesinar a un perro y el asesinar también a sus compañeros. Entonces, pues bueno, viene la característica que también necesita expiar algo, ¿no? La cuestión por aquí con el enfrentamiento con James, pues bueno, vamos a dejarlo en la vertiente de qué tan real pudo haber sido esto, ¿no? Tanto qué tan real haya sido como tal que James estuviera riendo de él, en posibilidad como él lo dice, no me estoy riendo, o la posibilidad de que sí, estuviese riendo y que a fin de cuentas él lo viera como un objeto quizás del mismo odio que tiene, ¿no? Porque James llega ahí como una persona quizás furiosa, que no sabe por qué, quizás también con ese miedo, que no sabe por qué, y con un deseo como alguna vez abordamos, un deseo de doble vertiente, el deseo que gusta y el deseo que de alguna manera también aterra. Entonces, pues bueno, es también esa misma vertiente reflejada en Marie y María, ¿no? Una que de alguna manera asusta quizás por su aspecto, una que es rechazada también por su aspecto, y que incluso en una de las cartas, por ahí Patty me leyó un fragmento, pues es una carta donde le dice, pues de alguna manera, yo me despido porque ya me volví una carga para ti, ya no te gusto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay una búsqueda de su esposa, pero también una esposa, digamos entrecomillada, con María, que a fin de cuentas le es atractiva, la desea, por supuesto, y en este caso ella se le entrega a él, digamos, sin ningún otro pedimento, ¿no? Entonces, ahí hay una dualidad. Lo que también comentaba Patty con este cabeza de pirámide, pues a fin de cuentas un enemigo que se supone que es el que debería de huir, pero aquí hay una vertiente en la que está muy cercano a él, ¿no? Incluso parece que quiere que lo encuentre. Entonces, quizás adelantándonos un poquito a este análisis de cabeza de pirámide, va a ser otro reflejo de ese mismo super yo, e incluso cabe la posibilidad, que va a ser reflejado con otros juegos, ahorita nos comentaron el detalle, de que James sea el mismo cabeza de pirámide, ¿no? Entonces, ¿por qué sería esta vertiente? Ojo con esto, James no puede matar a cabeza de pirámide, pero cabeza de pirámide sí puede matar a James, igual que un super yo. No puedes asesinar a tu super yo, pero tu super yo sí te podría asesinar, ¿no? Entonces... Bueno, saludos a Estefanía, nos manda saludos. Saludos. Moebius nos dice, me gustaría recordar que al final James se encuentra con dos cabezas de pirámides. Uh-huh. Los cuales se suicidan con se una empalan. lanza en la cabeza. Sí, cabeza. Entonces no es James, para que veas. No, vamos a ver... ¿Verdad? Ay, no. Bueno, es que bueno, lo decíamos en la nota introductoria, ¿no? Es un análisis del videojuego, que hay cosas que no están explícitas ahí en la trama. Es cierto, al final James va a encontrarse ahí con dos cabezas de pirámide y van a asesinar a María. Sí, la asesinan de una manera muy primitiva porque prácticamente le clavan una lanza. Una vez que la asesinan, ellos dos se empalan y bueno, él ya se queda hincado e inclusive hace un recuento donde él mismo dice, ya no tengo nada que, ya no me sirven de nada, ya sé lo que significan y es para de alguna forma redimir mis pecados, ¿no? Entonces sí es cierto el final, pero realmente el análisis tiene que ver con que
no entiendo, pero ya ves, aquí los chistes personales. Bueno, tiene que ver específicamente con que Cabeza de Pirámide sí es parte de James. Ah, es parte, ¿sí? Claro, es una escisión de... Sí, pero no pues es él. No es que sea él literalmente, porque a fin de cuentas está en un mundo ficticio, ¿no? ¿Qué tanto existe ese Silent Hill? Nuevamente, es bajo la existencia de que cada uno le da a ese mundo, ¿no? A fin de cuentas, esto lo van a ver reflejado en otros juegos. Ahora tomando Silent Hill 2, hay unos personajes en específico, y como tal, seguimos al protagonista, James, en su búsqueda de esa esposa, o en su búsqueda también de sí mismo, a nivel de qué fue lo que olvidó, ¿no? ¿Qué fue lo que olvidó? Que lo vamos a descubrir al final del juego. Entonces, lo curioso aquí es que Cabeza de Pirámide agrede muchas veces el deseo, vamos a ponerlo así, de James, ¿no? El deseo muchas veces por María. María es esta visualización de su esposa o este representante de la misma que está sexualizado y parece en ese momento que es cuando aparece como tal Cabeza de Pirámide. Y curiosamente a quien asesina es a María, y no la asesina una vez, sino varias ocasiones. Entonces es en este caso el deseo repetido de mismo James, ¿no? Es esa parte de sí mismo, no es que sea, digamos, James el que se viste, sino esa parte de sí mismo que viene a castigarlo, ¿no? Y en otro de los videojuegos sí se ve a uno de los personajes cómo es que le están dotando esta cabeza de pirámide, ¿no? A fin de cuentas, bajo ese simbolismo, que muchas veces es esa ley o esa autoridad. La pirámide, digamos, para muchas otras culturas o muchos otros mitos, acaba siendo la visualización del Padre. Entonces, pues bueno, o de esa incluso Santísima Trinidad, etcétera. Pero fíjate que, la pirámide, pero digamos, el estar en una orden, es como una nueva orden, pero de que yo soy la orden, es la parte perversa ahí. Bueno, que de lo anterior, de las sectas y todo eso es, a fin de cuentas, no es el orden del ya establecido, sino es uno nuevo que yo quiero, que este es el que vale, ¿no? Incluso no vamos a adoptar el bien o mal, sino nosotros vamos a decir caos o la manera de orden, ¿no? Entonces, otra vez rompen así como la regla general. Y también la parte de digamos, de la pirámide, pues a fin de cuentas no tener cabeza, sino tener algo pues ahí pegado, ¿no? Pues alguna figura que parece algo, pero más bien a mí se me ocurriría que remitiera, bueno, no a la pirámide, sino al triángulo, al Edipo, ¿no? Digamos, ¿también? A un Edipo que no se ha pensado, sino que ahí está como en bruto, en lo real aparece y castra, ¿no? Digo, castra o mata, ¿no? Sí. Incluso en todas las relaciones de James siempre van a ser triangulares, ¿no? Digamos, aparece Laura, pero le hace referencia a su esposa. Aparece Eddie y en este caso le hace referencia quizás a la violencia del mismo James, ¿no? Aparece en este caso María y en este caso también le hace referencia a su esposa, ¿no? Entonces siempre hay esta triangulación y curiosamente, como decíamos, cuando aparece María, que podría ser con la que presenta deseo o con la que olvidara a su esposa, es cuando aparece Cabeza de Pirámide para asesinar a María, no para asesinar a James, ¿no? Y James, frente a todos estos impulsos, incluso que trae un arma de fuego en el videojuego, no acaba por matar a Cabeza de Pirámide, ¿no? Que simplemente está cargando una espada. Entonces, pues ahí vemos quizás la irrealidad del mismo Cabeza de Pirámide, pero una irrealidad que sí podría ser, en este caso, dañina para James, ¿no? A fin de cuentas, ¿cómo es que puede asesinar a ese mismo super yo a la persona? Pues llegando quizás a un suicidio, ¿no? O frente a esa desmedida nostalgia, etcétera. Entonces, pues ahí es donde sí vemos quizás esta premisa, ¿no? Este juego de ideas, donde uno no podría asesinar a su super yo, pero el super yo sí podría acabar asesinándolo a uno. Y que inclusive va a ser uno de los finales alternativos, ¿no? Que va a ser el suicidio, en el cual James opta por ahogarse, porque, bueno, habrá que señalar el episodio que, por ejemplo, Octavio nos hace referencia, donde le injertan la cabeza al personaje en Silent Hill Homecoming. Ahí precisamente es como castigo, lo sientan inclusive, y un cabeza de pirámide está de cada lado y le van a insertar la cabeza, ¿no? Y es así como en señal de dolor y sufrimiento que lo va a tener que estar cargando. Entonces, bueno, habría que abordar ahora sí que para finalizar realmente el final de Silent Hill, ¿no? Que va a ser alternativo y que a mí se me suscita de pronto pensar que libera un poco de la angustia al jugador el tener tantas opciones en cómo puede terminar el juego, ¿no? Ya sea por sentir tú que se le da justicia en este caso a Mary. Y entonces James termina suicidándose, o de alguna forma jugar con ese tipo de circunstancias, porque habrá que señalar que, bueno, lo que realmente reprime James o olvida, vamos a decirlo así, pues es que él asesinó a Mary, a su propia esposa, por estar cansado de estarla cuidando, ¿sí? Entonces hablemos un poco de los finales.
Bueno, otro de los finales que creo que hace rato también se los mencionaba, era a partir de que James, a partir de un ritual que curiosamente lo hace en el lago, donde fue como el último encuentro que tuvieron en ese hotel que está a la orilla del lago. Pareciera que a través de revivirla entonces ya sería como redimir toda su culpa, ¿no? Ese sería como uno de los finales, y al final ni termina por revivirla, ¿sí? Uh-huh. Pero es como el intento de poder solucionar o darle una reelaboración. Exactamente, una reelaboración y darle un final distinto a aquello que ya hizo y que no puede remediar, ¿sí? El otro era a partir de... El otro va, por ejemplo, a ser cuando se va con María, ¿no? Uh-huh. María sobrevive a, vamos a decirlo, todas estas circunstancias en Silent Hill, y aparentemente pareciera que se van, ¿no? Pero lo curioso es que María empieza a toser. Comienza a toser y pareciera que inicia otra vez a enfermarse, y te da a ti como jugador no sé, como la mala señal de que eso va a terminar igual, ¿sí? Uh-huh. Porque es una situación que no se resuelve, no se relabora, pero sí está como en la compulsión a la repetición, ¿sí me explico? Y por último ya sería el que va con ovnis, ¿no? Es como una cuestión ya muy irreal en la que pareciera que con eso se va a solucionar, le van a dar una dimensión diferente, ¿no? Como se lo fueran a llevar, te regresamos, pero va a ser algo distinto, ¿sí? Olvídate como si fueran a abducirlo, digámoslo así, pareciera como toda esta situación se te va a olvidar y tú vas a regresar como si nada hubiera pasado, ¿no? Como así llegó al inicio a Silent Hill. Es donde encontramos quizás la respuesta a esas preguntas, ¿no? James está ahí otra vez para expiar una culpa, en este caso el haber asesinado a su esposa. James está buscando una respuesta a sí mismo, no es que esté buscando a su propia esposa, ya sea por el final en el que a fin de cuentas acaba con su vida, que sería uno de ellos, ya sea con el otro final que puede olvidar, ya sea por los extraterrestres, o el otro final donde vuelve a encontrar a su esposa, pero a fin de cuentas es un nuevo comienzo, ¿no? Entonces, un juego que está plasmado sí desde una supuesta, digamos, locura, una supuesta irrealidad o una maldad, pero que a fin de cuentas tiene, digamos, vertientes bastante neuróticas. Todo el tiempo es culpa y arrepentimiento en todos sus personajes, todos los personajes están compuestos así, y bueno, aquí se ha hecho bastante buen juego con la música, con las cintas, con en este caso el discurso de los personajes, pero bueno, el autor nuevamente deja esta huella de su propia estructura, ¿no? Entonces, pues aquí una muestra de un análisis que podemos hacer nuevamente de la ficción, de una de las expresiones del arte, y como tal, ya sea que tomemos cintas, ya sea que tomemos en este caso un videojuego o uno de los videojuegos, pues es posible el análisis, ¿no? A través del argumento de sus propios personajes. Bueno, saludos a Roca, ahí nos está escuchando. Saludos. Y vámonos pues, ¿ya verdad? Ya, pues despídanse por favor. Bueno, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y los esperamos la siguiente semana. Que tengan linda semana. Muchas gracias, hasta la próxima, buenas noches. Hasta la próxima, que pasen buen jueves. Tengan muy buena tarde.